Diseño de tiebacks. Vamos a presentar una serie de pasos, un procedimiento para el diseño detallado de estructuras de tiebacks o de pantallas ancladas. El diseño de las pantallas ancladas es una ciencia y al mismo tiempo es un arte. Se requiere ingenio, se requiere análisis, se requiere presencia de profesionales de ingeniería. ¿Quién debe diseñar las pantallas ancladas? ¿El ingeniero geotecnista o el ingeniero estructural? Se realizó una encuesta en el cual el 32% dice que debe diseñarlo el ingeniero geotecnista, el 8% de los profesionales que debe diseñar por el ingeniero estructural, pero es interesante que el 58% de los profesionales encuestados respondieron que debe diseñarlo un ingeniero que sea familiar, que esté familiarizado con las estructuras y con la geotecnia. Entonces, ¿quién debe diseñarlo? ¿El ingeniero estructural o el ingeniero geotecnista? Debe diseñarse en forma conjunta. Ingeniero estructural e ingeniero geotecnista. Al menos conjuntamente deben establecerse los criterios para el diseño de diversos elementos. Los elementos geotécnicos y los elementos estructurales. Debemos trabajar en forma mancomunada estructurales y geotecnistas. Se requiere para un buen diseño que haya un buen estudio geotécnico, una caracterización geológica y geotécnica detallada del sitio, para tener claridad cuál es el comportamiento de los materiales antes de la construcción, durante la construcción de los tiebacks y después de construir los tiebacks. En el análisis es importante tener en cuenta el método observacional, o sea, poder entender lo que está pasando en el suelo en el momento en que nosotros colocamos un tieback, colocamos una carga, colocamos una estructura con unos esfuerzos. La exploración debe ser completa, sondeos y geofísica. Igualmente es muy importante en el proceso constructivo y después de construir las pantallas, tener elaborado un programa de instrumentación. La instrumentación es una herramienta de gran utilidad. Veamos algunos de los factores importantes a tener en cuenta en el diseño. La geología del sitio, la mecánica de suelos, o sea, las propiedades de los suelos y rocas, resistencia, rigidez, parámetros de fuerzas efectivos, grado de consolidación, potencial de expansión, conductividad hidráulica, hidrogeología, niveles freáticos, información de los elementos de estructuras vecinas que pueden ser afectados, cercanía de las estructuras vecinas, problemas legales, interferencia con ductos, con alcantarillados, con redes eléctricas, con redes sanitarias, sótanos presentes en el área, en el volumen donde nosotros vamos a colocar los tiebacks. Muchas veces hemos entrado con las perforaciones a sótanos. Tener claridad de cuál es el proceso constructivo y cómo se comportan los anclajes en los materiales del sitio. Cada material es diferente y el comportamiento de los tiebacks no es igual en un solo arcilloso que en un solo granular duro. Y
o en roca. Es determinante. El buen diseño depende del buen estudio geotécnico. ¿Qué norma utilizar? En Colombia, el Código Colombiano de Puentes tiene un capítulo de muros anclados con bastante información de normatización en la sección 11.9, sección 11.9 del Código Colombiano de Puentes SCP 2014. Realmente, el Código Colombiano de Puentes es una traducción con algunas modificaciones del Código del ASTO, del Código LRFD para el diseño de puentes del ASTO, aunque ese código está entendido para puentes. Todos los elementos, recomendaciones de este código que, entre otras cosas, funciona como si fuera un manual. Es útil para cualquier tipo de tiebacks que se vaya a colocar. Vemos la nomenclatura del SCP 2014, la longitud libre, longitud de adherencia, inclinación de anclaje, vaina, lechada, platina de apoyo, cabeza de anclaje, todos los elementos que vimos en charlas anteriores. Y los factores de carga del CCP 2014. Para resistencia al arrancamiento de los anclajes, se presentan diferentes factores de carga, dependiendo de que si son suelos no cohesivos, suelos cohesivos o roca. Y cuando se realizan pruebas de verificación de resistencia, el factor de resistencia es 1. Igualmente, para la tensión de los anclajes, se tiene si es acero dulce o si es acero de alta resistencia. Si es acero dulce 0,9, si es acero de alta resistencia 0,8. Y también para la capacidad de flexión. Entonces tenemos factores de resistencia para el diseño LRFD de tiebacks en el Código Colombiano de Puentes SCP 2014. Ahora, tenemos el código. Tenemos manuales de diseño de diversa índole. ¿Cuál es el procedimiento que nosotros sugerimos? Nosotros planteamos una serie de pasos. Una serie de pasos en el diseño. Primer paso, determinar si el sistema es viable. Segundo paso, obtener los parámetros. Parámetros para el diseño. Tercer paso, analizar la estabilidad global. Suponer las dimensiones. Escoger el tipo de estructura. Calcular las presiones de tierra. Calcular las fuerzas de cada ancla inducidas por las presiones. Calcular los momentos cortantes. Analizar las deformaciones. Diseñar el soporte vertical. Diseñar las anclas. Diseñar el cabezal. Diseño estructural. Elaboración de planos. Cantidad de órdenes, especificaciones. Estamos presentando un procedimiento de diseño con 16 pasos. Paso 1. Determinar si el sistema de tiebacks es viable para la obra que nosotros queremos hacer. Identificar las limitaciones del sistema. Limitaciones geológicas, limitaciones geotécnicas, limitaciones estructurales o otro tipo de limitaciones, como derecho de vía, materiales, equipos, estructuras existentes, aspectos ambientales muy importantes, la estética, la sensibilidad, los movimientos de tierra y principalmente los costos.
¿Es viable o no es viable construir ese sistema que nosotros estamos planteando? Analizar la viabilidad del sistema. Tener en cuenta el tema de la diferencia entre las anclas activas y las anclas pasivas, entre los tiebacks y los clavos. Es importante tener en cuenta que no se recomiendan anclas pasivas, no se recomiendan clavos o nails en suelos granulares secos donde no hay pinos. O sea que hay muy poca cohesión. En arcillas blandas, en suelos con grandes bloques de roca, en suelos con niveles freáticos, en suelos orgánicos, en suelos corrosivos, en suelos colapsibles, en roca meteorizada con planos de debilidad desfavorables, en formaciones kársticas, en suelos expansivos. Los clavos o anclas pasivas, los nails, tienen muchas limitaciones y son muchas las fallas que han ocurrido en nuestros países relacionadas con haber escogido un sistema de clavos, haber escogido pantallas ancladas cuando debió haberse construido un sistema de anclas pretensionadas. Los clavos solo son viables en materiales duros, materiales resistentes, suelos competentes. Ha ocurrido una gran cantidad de fallas relacionadas con and welcome back to Eyewitness News. The collapse of this four-story building caught on camera in Istanbul. The governor said the building had been emptied just hours before it fell down this slope. Investigators believe it was caused when a load-bearing wall collapsed. Take another peek at this. 10 other nearby buildings have already been evacuated. Fortunately, no one was hurt or killed in this incident. Como observamos en el video anterior, cuando el suelo es muy suelto, cuando el suelo no tiene cohesión, no deben utilizarse anclas pasivas, no deben utilizarse clavos. Paso 2. Determinar los parámetros que necesitamos para el diseño. Análisis de la topografía, las alzadas de la excavación, la exploración geotécnica, o sea, tener el perfil de suelo, mucha claridad de cuáles son los niveles freáticos, propiedades de resistencia y de formación de los suelos y de las rocas, cuáles son las superficies de falla probables, análisis de la sismicidad, de la amenaza sísmica en la zona, estudio detallado de las construcciones vecinas, ductos, estructuras enterradas en las zonas aledañas. Obtener todos los parámetros para que después, cuando vayamos a construir la obra, no tengamos sorpresas. Muy buen estudio geotécnico, muy buena geología y muy buena topografía e información de los elementos que hay en las construcciones vecinas. Los sondeos, especialmente determinar el nivel freático, resistencia al material, compresibilidad de los materiales, sondeos con recuperación de muestras, con ensayos in situ, ensayos de deformación, ensayos de presurímetro, ensayos CPT, PMT y descripción detallada de todos los materiales en el perfil de suelo. Y para cada material, identificarle unas propiedades, o sea, asignarle propiedades de peso unitario,
fricción, cohesión y módulo de elasticidad. O sea, parámetros de resistencia y de deformación de cada uno de los mantos del perfil. Es determinante, es muy importante el módulo de elasticidad del suelo. Nosotros, en un ensayo de equilibrio límite, no obtenemos las deformaciones. Requerimos hacer modelos numéricos, modelos de elementos finitos. Y para la elaboración de esos modelos necesitamos tener para cada uno de los mantos el módulo de elasticidad. Paso 3. Escoger el tipo de estructura. Ya lo indicamos en charlas anteriores. Puede ser un muro de gravedad, anclado, un muro, una pantalla delgada activa. Puede ser una pantalla de clavos, si es viable hacer clavos. Vigas o columnas ancladas. Sloping wall, o sea, pantalla preexcavada anclada. Tabla estacas metálicas con anclajes. Combinar micropilotes con anclajes. Esas combinaciones son en muchos casos muy eficientes, muy efectivas. O el sistema más sencillo de zapatas individuales con su respectiva ancla, entre otros sistemas. Hay muchas posibilidades del tipo de estructura, de cómo combinamos unos elementos con otros, pilotes y demás. Veamos algunos de esos sistemas. Las zapatas o bloques anclados, individuales. Zapatas individuales, cada zapata se comporta independientemente, aunque hay un trabajo de conjunto general dentro de la masa del suelo. Zapatas individuales con anclas en cada zapata. Son mucho más flexibles dentro del sistema del movimiento del talud. A mí personalmente no me gustan mucho. Pero en caso de suelos duros, en caso de rocas, en el caso de materiales residuales, saprolitos y demás, es posible que las zapatas independientes funcionen correctamente. Cada zapata individual con su ancla. Pero usted puede hacer zapatas y colocar un elemento del que rigidice el sistema, o sea, combinar zapatas individuales con anclas y una pantalla de concreto armado en todo el área del talud. O sea, puede tenerlos separados o puede tenerlos utilizando un sistema doble de zapatas y pantalla. Los bloques rectangulares separados se utilizan en materiales duros, en materiales de roca, de saprolito, como observamos en esta fotografía. Cada zapata de gran tamaño, con cargas de gran tamaño. Bloques en cruz. Los bloques en cruz estructuralmente pueden ser más livianos y funcionar mejor internamente y menos peso. Es un tema ya de solución de tipo estructural, si es conveniente tener una super zapata o tener un sistema de zapata en cruz, o columnas o vigas continuas ancladas. Vigas o columnas de concreto armado con anclajes a varios niveles. Hay muchas formas de hacerlo. Hay muchos procedimientos de vigas. Hay muchas formas de hacer las vigas. Hay que idearse cuál es el mejor sistema de acuerdo a la geología de la masa del talud
que estamos anclando. Columnas ancladas. Generan un sistema semirrígido, al menos más rígido en el sentido vertical que en el sentido horizontal. O columnas ancladas con relleno entre ellas, que son elementos de anclaje y unos elementos que unan entre sí las columnas. Hablamos de columnas, o sea, vigas semiverticales. También se pueden hacer vigas horizontales. Ahí, ¿cuál es mejor? En cada momento debe ser definido conjuntamente entre el ingeniero estructural y el ingeniero geotecnista, teniendo muy en cuenta la estructura de la roca, teniendo muy en cuenta las discontinuidades internas, teniendo muy en cuenta los módulos de formación del suelo. En este caso hay columnas, pero fíjate que adicionalmente a las columnas, perdón, a vigas, adicionalmente a las vigas horizontales, tenemos una placa que cubre todo el área, o grillas de columnas y vigas, muy utilizados en Asia, muy utilizados en el Oriente Medio. Sistemas de retículas estructurales de vigas con anclas en las uniones entre ellas, y se pueden hacer cosas muy interesantes como que funcionen como un jardín, zonas verdes, zonas de concreto que arquitectónicamente tengan un objetivo visual importante. Vemos en este caso, por ejemplo, unos sistemas que aparentemente son vigas continuas, pero en la práctica son bloques en cruz, son cruces con anclas independientes. Todo un sistema agradable a la vista, estructuralmente muy denso, con muchas anclas, con muchos elementos estructurales. Es toda una grilla, miren acá, que esto es prácticamente una gran placa de cimentación de los tiebacks, grilla de columnas y vigas, rellenando en concreto los espacios entre ellas. Entonces, podemos trabajar con zapatas independientes, vigas ancladas, columnas, que son vigas verticales ancladas, sistemas en cruz, sistemas de grillas, sistema de redes, y está la pantalla anclada, que es de lo más utilizado en nuestro medio. Una pantalla completa con unos anclajes a determinadas distancias. Una pantalla anclada de varios segmentos o pantalla anclada de un solo segmento. Teniendo en cuenta la topografía, teniendo en cuenta el espacio disponible, teniendo en cuenta la calidad de los materiales y el comportamiento estructural de cada uno de los elementos que hagamos. Entonces, cada tipo de obra es un esquema diferente con unos elementos de diseño específicos diferentes. Aquí vemos bloques individuales con su ancla y posteriormente colocaron una pantalla en toda la zona. Entonces, el sistema constructivo de las pantallas es muy importante plantearlo en el diseño. Si vamos a trabajar de arriba hacia abajo, si vamos a trabajar en área de talud, si vamos a ir colocando, construyendo las pantallas a medida que vamos anclando, o hacemos, como en este caso, las anclas con unos bloques y posteriormente, en un proceso final, construimos la pantalla. Muros de pilotes con anclajes en la cabeza o con anclajes en la parte inferior. Las anclas pueden ir en el pilote o pueden ir entre los pilotes. Como en este caso, que ya lo vimos en unos
en unas conferencias anteriores, pilotes en grupos de 2, con doble anclaje a determinado nivel de altura. O sea, los pilotes anclados son un sistema muy utilizado. Usted puede colocar los anclajes en el pilote o puede sobre el sistema de pilotes colocar una serie de vigas a diversas alturas, colocando las anclas sobre las vigas. ¿Cuál es el mejor sistema? No existe un mejor. Cada caso es diferente. Entonces tienen que analizar para el caso que ustedes están trabajando cuál es el mejor sistema de pilotes, cómo vamos nosotros a colocar los anclajes sobre los pilotes, si es en vigas, si es directamente sobre los pilotes, si es sobre una pantalla encima de los pilotes, si son pilotes o si son micropilotes. Es muy importante porque las máquinas que se utilizan para los micropilotes son diferentes a los equipos que nosotros empleamos para hacer pilotes de gran diámetro. Entonces hay que tener en cuenta el proceso constructivo, la viabilidad de la construcción del sistema de pilotes o el sistema de micropilotes. Combinar pantalla, micropilotes y anclajes, muy utilizado en este momento en Colombia. Sostener la pantalla con micropilotes verticalmente, colocar micropilotes inclinados y un sistema de pantalla con sus tiebacks, un sistema combinado, micropilotes, tiebacks y pantalla, que en ciertos suelos, en este caso por ejemplo, en los suelos duros de la ciudad de Bucaramanga, son muy eficientes. Y el slot wall. El slot wall o pantalla preexcavada, con una almeja se excava, se construye primero la pantalla enterrada en el suelo y luego se va excavando y a medida que se avanza excavando se va anclando la pantalla que ya estaba construida. O sea, se construye primero la pantalla y después los anclajes. Este procedimiento es muy eficiente para suelos blandos, para suelos arcillosos, en el caso, por ejemplo, de la ciudad de Bogotá. Y las tablestacas. En Colombia generalmente utilizamos tablestacas en zonas de muelles en ríos, muelles marítimos, muy poco en excavaciones. Pero en Europa es muy común, por ejemplo en Alemania, toda la reconstrucción de la ciudad de Berlín, los sótanos se trabajaron con tablestacas ancladas, o sea, tablestacas metálicas que fueron hincadas o colocadas con vibración y luego construidas las tablestacas, se va excavando el suelo y se van colocándole a ese sistema de tablestacas metálicas los tiebacks. Paso 4. Suponer heurísticamente, o sea, con elementos de ingeniería, hacer una suposición de la estructura en cuanto a localización, inclinaciones, localización de las anclas, hacer un esquema de cuál es en nuestro criterio como profesionales de la ingeniería nuestra pantalla. Suponemos la pantalla y la analizamos. Y luego de analizarla, podemos irla modificando para obtener las deformaciones que necesitamos o que las deformaciones no superen los límites que nosotros mismos tenemos que determinar y que sea estable desde el punto de vista de estabilidad global.
tener en cuenta limitaciones de derechos de vía, limitaciones de los vecinos, limitaciones legales, si es viable usted colocar anclas debajo de un edificio contiguo, tener claridad de los materiales para los bulbos, para los apoyos superficiales y, como siempre, mucha información de estructuras enterradas, de sótanos, de redes de servicio y demás. Teniendo en cuenta toda esa información, teniendo en cuenta nuestro sentimiento, nuestro conocimiento de las propiedades de los materiales, ahí sí planteamos nuestra obra. Planteada heurísticamente, planteada con conocimiento, pero en cierto aspecto con unos elementos de arte, además de ciencia. Algunos criterios básicos para poder plantear nuestra estructura: que la estructura debe ser capaz de soportar las presiones de tierra y de agua, que el refuerzo de las anclas debe extenderse a profundidad y tener claridad de qué longitud van a tener las anclas previamente al análisis específico. Esto requiere ingenio y requiere experiencia, lo que muchos llaman cancha. Es algo como cómo vamos a meter el gol en un partido de fútbol. Tener en cuenta los elementos externos, tener en cuenta las anclas, en especial los bulbos. Que los bulbos sean capaces. Por ejemplo, si el suelo es muy blando, usted no puede plantear anclas muy separadas, anclas con grandes cargas. En suelos blandos es mejor tener muchos anclajes con bajas cargas. Y planteamos el esquema en planta, el esquema en perfil, y tener incluso una visualización de la pantalla en 3D. Vemos un ejemplo, supusimos esos anclajes de acuerdo al sótano que íbamos a construir, cuántas anclas, cómo, en qué forma. El perfil, en este caso, se propuso un sistema de pantalla con tiebacks y micropilotes para el soporte vertical y también para soportar parcialmente las cargas horizontales. Planteamos el sistema y después lo analizamos. Planta, sección y alzada. Tenemos que hacer unos diagramas o unos planos preliminares que van a servir de base para los análisis que vamos a hacer más tarde. Describir en qué consiste lo que estamos planteando. En este caso, una pantalla de concreto armado de 25 centímetros de espesor, con altura variable de 9,3 a 11,1, cubrir el talud en toda la zona, longitud de 31,95 metros, con 3 filas de anclajes, con viga cabezal de concreto armado de 25 por 25, con micropilotes de 30 centímetros de diámetro hasta 3 metros por debajo del sótano, y un sistema de viga cabezal en la parte superior de los micropilotes. Tener una descripción clara de lo que estamos nosotros como profesionales de la ingeniería planteando para el diseño. O sea, tener la propuesta básica con sus estructuras de concreto armado, los tiebacks, los bulbos, los elementos estructurales adicionales. Teniendo en cuenta, por ejemplo, longitud de las anclas, no es recomendable anclas de menos de 9 metros de longitud. Eso lo dice la FHWA.
La longitud de las anclas y la longitud libre y del bulbo deben seleccionarse en forma que el bulbo quede por debajo de la posible superficie de falla potencial del talud. O sea, longitud libre entre el bulbo y la superficie del terreno, ojalá superior a 4,5 metros. Eventualmente, en ciertos casos, se puede trabajar en anclas cortas, en anclas de 9 metros, se puede trabajar con 3,5 metros de longitud libre. Analizar si vamos a trabajar varilla, si vamos a trabajar anclas autoperforantes, si vamos a trabajar tendones, aproximadamente de qué diámetros, de qué características de resistencia, y tener en cuenta la estructura de concreto, los elementos de acero, los elementos de suelo, los cabezotes de los anclajes. O sea, la longitud de las anclas, la longitud de los bulbos, las inclinaciones, longitud libre, elementos estructurales, se plantean inicialmente en forma heurística, o sea, con un análisis conceptual. La longitud total del ancla debe garantizar que la nueva superficie de falla sea profunda por detrás de los anclajes y que el factor de seguridad sea suficiente, o sea, que haya estabilidad global. No lo sabemos cuando hacemos la suposición, pero vamos nosotros suponiendo y analizando. La longitud del bulbo, en promedio los bulbos varían en roca de 3,5 metros, en suelos hasta 12 metros. Para más de 12 metros, generalmente no se gana resistencia adicional. Es poco común que tengamos bulbos de más de 12 metros, pero cuando vimos en rocas con cargas de miles de kilonewtons, posiblemente podemos eventualmente pensar en bulbos de mayor longitud. Generalmente no se utilizan bulbos de menos de 4,5 metros, sí, aunque en rocas es común tener bulbos de solamente 3 metros. El espaciamiento. En anclas pretensionadas se recomienda que el espaciamiento sea mayor de 1,2 metros para evitar que un bulbo interfiera con el otro bulbo. O sea, no se pueden hacer o no se deben hacer tiebacks a 50 centímetros, a 80 centímetros entre uno y otro. Mínimo se recomienda 1,2 metros, es una recomendación del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. En la referencia que vimos en una charla anterior, en el estado de la práctica del diseño de estructuras ancladas. El espaciamiento de las anclas, longitud de bulbo, longitud libre, espaciamiento horizontal y espaciamiento vertical. Tener claridad, a veces pedir el consejo de algún ingeniero que tenga más experiencia en el manejo de este tipo de obras, en este tipo de materiales. En general, es preferible utilizar cargas pequeñas, mayor número de anclajes, que utilizar unas superanclas. Esas superanclas, como lo vimos en un caso, por ejemplo, en Pereira, en que se diseñó para 140 toneladas cada ancla, y al ir a colocarlas en las cenizas volcánicas, terminamos que a los 70 toneladas se empezaba a salir el bulbo. O sea que no fue posible tener una capacidad prevista en teoría, en el libro, en el computador, aguantaba las 140 toneladas, cuando se construyó no funcionó. Un gran porcentaje
de las fallas en anclajes están relacionadas con el desprendimiento de los bulbos en anclas con cargas de más de 500 kilómetros. O sea, yo personalmente no acostumbro en ningún caso trabajar por ancla cargas de más de 500 kilómetros. Sin embargo, como lo vimos nosotros en otras conferencias en el mundo, ha habido construcciones con sistemas de anclaje de miles de kilómetros. Cuando las cargas son muy grandes, o sea, cuando hay supercargas, con el tiempo se distensiona muy fácilmente. O sea, las cargas grandes no se sostienen con el tiempo. Es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. No utilizar cargas demasiado grandes, las cuales no se sostienen con el tiempo en ciertos materiales. ¿Qué dice el Código Colombiano de Puentes CCP 2014? Dice lo siguiente: la inclinación y separación de los anclajes es determinada por las condiciones del suelo y la roca, la presencia de limitaciones geométricas y la capacidad requerida de los anclajes. En el caso de los anclajes en los cuales el momento en el caso de los anclajes en los cuales el mortero se coloca mediante el sistema TREMI, típicamente se requiere un ángulo de inclinación como mínimo igual a 10 grados y un mínimo de recubrimiento del suelo aproximadamente 4,5 metros. Hay una serie de recomendaciones, porque es que el Código Colombiano de Puentes, en su capítulo 11, da no solamente exigencias normativas, sino también recomendaciones sobre ángulos, sobre materiales, sobre espaciamientos. Sí, dice que puede requerirse inclinaciones empinadas para evitar que haya interferencia con elementos externos y no descarta que se hagan horizontales. Pero indica el CCP 2014 las dificultades que se presentan cuando los anclajes son horizontales. Y viene algo muy importante: la fila superior. La fila más alta de la pantalla, o sea, la fila superior, es generalmente la más vulnerable y la que más se deforma y la que primero falla. Típicamente las fallas empiezan con una falla en el tendón o en el tailback más alto, o sea, en la primera fila. Se recomienda que la fila superior tenga un factor de seguridad mayor, con anclajes de mayor capacidad. Mayor capacidad no quiere decir mayor tensionamiento. Usted puede colocar anclas arriba con capacidad de 50 toneladas o colocar doble cantidad de anclas de 30 toneladas, pero tensionarlas a un valor menor, en tal forma que haya una capacidad remanente en los anclajes. Generalmente la fila superior se tensiona solamente al 50% y se diseña en la parte teórica, en la parte de análisis, como si solamente resistiera el 50%. Pero en la práctica le colocamos un elemento adicional del 50% de capacidad. O sea, en los planos del diseño, la primera fila debe tener el doble de resistencia que las demás filas. Pero para el análisis solo tenemos en cuenta la mitad de la carga, de la capacidad de carga de esa fila. O sea, se diseña al doble, pero se tensiona al 50%. La primera fila, por ejemplo, en este caso,
tiene el doble de anclaje. Es una forma de manejarlo. Coloca en las filas de abajo cada 3 metros de distancia horizontal entre anclas, entre tiebacks, y en la primera fila colocar solamente 1,5 metros. Es una forma eficiente de disminuir la amenaza y el riesgo en pantallas ancladas. Colocarle a la primera fila el doble de capacidad y tener en cuenta en el análisis solamente la capacidad nominal. Cuando vamos a diseñar, cuando vamos a plantear un sistema, debe tenerse en cuenta la localización de las anclas con relación a la parte externa, a las construcciones vecinas. En una ocasión, por ejemplo, allí en un convento de monjas, aquí incluso, cerca de mi oficina, de la empresa de ingeniería en la cual trabajo, colocando un ancla, perforamos un tanque enterrado de agua que tenían las monjitas y dejamos la monjita en agua. Porque nosotros no habíamos investigado que en el lote vecino había un tanque enterrado. Importante la parte externa e importante también la parte de la obra. Usted tiene en una estructura unas columnas, un sistema de vigas y entrepisos. Las anclas no deben coincidir ni con las columnas ni con los entrepisos. Entonces, cuando usted va a distribuir las anclas en alzada, debe tener en cuenta la localización de las placas, la localización de las columnas, en tal forma que no interfiera los tiebacks, no interfieran las anclas con los sistemas estructurales de lo que es el edificio en sí. El ángulo de inclinación de las anclas. En la fila superior, en muchos casos es conveniente darle una mayor inclinación al ancla. ¿Para qué? Para evitar que quedemos muy cerca de superficie del terreno, especialmente cuando el terreno va bajando a medida que separamos del muro anclado. Es importante que haya por lo menos 3 metros de techo de suelo encima de las anclas. Entonces, garantizamos mínimo 3 metros de techo de suelo encima de las anclas. Si usted tiene los anclajes a 20 grados o a 10 grados, en la primera fila es común que dupliquemos el ángulo de inclinación. Aunque también tenemos que tener en cuenta de que es conveniente que por razones constructivas, que el ángulo de inclinación no sea menor de 10 grados ni más de 45 grados. O sea, típicamente trabajar entre 10 y 45 grados la inclinación de las anclas, teniendo en cuenta todos los elementos externos, todos los elementos de la estructura en sí. Ahí, por ejemplo, en esta fotografía hay unas anclas a 45 grados, con un sistema de cabezote metálico integrado soldado, incluyendo la placa portacuñas. 45 grados. Veamos otras fotografías para ver que podemos utilizar ángulos de 45 grados, teniendo en cuenta también de que ese ángulo genera una carga vertical, una componente de carga vertical sobre el muro, sobre la pantalla, muy grande. Entonces, cuando usted coloca las anclas con una inclinación muy grande, hay la tendencia a que se hunda la pantalla. En ese caso, debemos tener un sistema de micropilotes, un sistema de soportes verticales, de acuerdo a las condiciones del suelo específicamente.
En todos los casos, el bulbo debe estar en suelo duro, el suelo competente que resista la carga. Tenemos que tener mucha claridad de que el bulbo resista la carga que vamos a colocar. Ahí tenemos una idea de colocación de un ancla a 30 grados con la horizontal y aquí a 45 grados. 10 grados a 45 grados máximo. De acuerdo a las características del suelo, de acuerdo a los elementos estructurales y tener en cuenta las consecuencias que tiene un ángulo con respecto al otro. Mire, 45 grados. Entonces suponemos las anclas, suponemos bulbos, suponemos longitud libre, espaciamientos, inclinaciones y suponer también en este primer análisis, en este paso del diseño, suponer cuál sería la estructura de soporte superficial. Si van a ser muros rígidos, si van a ser zapatas independientes, vigas horizontales, vigas verticales, grillas de vigas, pilotes, tablestacas, todo lo que vimos anteriormente. Y la rigidez de la pantalla. La rigidez de la pantalla depende mucho de su espesor, principalmente del modo de elasticidad del sistema del muro, del momento de inercia de la sección. El momento de inercia de la sección depende principalmente de su espesor. Entonces, para la rigidez es importante definir un espesor. Una pantalla de 15 centímetros o una pantalla de 20, una pantalla de 30, una pantalla de 50 centímetros. De acuerdo al tipo de suelo, entre mayor sea el módulo de elasticidad del suelo, entre mayor sea el coeficiente de balasto del material de suelo que vamos nosotros a anclar, podemos trabajar menores espesores. Para módulos de elasticidad bajos, o sea, para suelos blandos, se requieren espesores mayores para darle mayor rigidez al muro. Entonces, definamos la rigidez del muro o la pantalla. La rigidez también influye en las deformaciones. La rigidez depende de su espesor, especialmente. Es importante lo que hablamos nosotros en roca, se pueden tener pantallas de poco espesor, en suelo blando se requieren grandes espesores. En ese caso, por ejemplo, los slow reborn, las pantallas preexcavadas. En las pantallas preexcavadas, se utilizan principalmente en suelo blando. Son rígidas. Necesitamos que haya rigidez. Y por eso hacemos pantallas preexcavadas de gran espesor. Debido a que el suelo es blando, queremos que haya menos deformaciones. Eventualmente también las pantallas de pilotes de diámetro grande, pantallas de pilotes de 80 centímetros, de 1 metro, de 1,20 de diámetro. Estos pilotes generan pantallas rígidas. O sea, un pilote de más de 1 metro de diámetro es una estructura muy rígida. Y se utiliza principalmente en suelos relativamente blandos. En suelos más duros, usted puede tener pantallas delgadas, muros de micropilotes, tablestacas. Aunque las tablestacas también tienen cierto nivel de rigidez, de acuerdo a la tablestaca, hay tablestacas más rígidas, tablestacas de menor rigidez. Entonces, los elementos verticales del muro. La rigidez del muro. El Código 2014 dice que los elementos de muro verticales se deben diseñar para resistir todas las cargas debidas al empuje horizontal del suelo, las sobrecargas,
la presión hidrostática, los anclajes y las fuerzas sísmicas, además de la componente vertical de las cargas sobre anclajes y cualquier otra carga vertical que corresponda. Se pueden asumir apoyos horizontales en la ubicación de cada anclaje y en el fondo de la excavación si el elemento vertical tiene una longitud de medida suficiente debajo del fondo de la excavación. Entonces, ¿cómo se diseña el elemento vertical? ¿Cuánto se penetra en el suelo en la parte inferior? Eso lo debemos plantear desde el inicio de nuestro diseño. Luego, el CTP 2014 dice que los elementos de muro verticales discretos son continuos en toda su longitud y pueden consistir en pilotes, cajones, pilotes preperforados, secciones armadas, instaladas en orificios preperforados. Elementos verticales preperforados, elementos verticales hincados, continuos, pilotes, micropilotes, secciones metálicas. En los códigos se explica cómo funciona cada uno de estos elementos y se indica el empotramiento inferior. Es muy importante el empotramiento inferior. Yo generalmente trabajo con un número mágico. Un empotramiento de 3 metros por debajo del nivel de la cimentación. Para los suelos duros que nosotros estamos trabajando. O sea, en un suelo duro, suelos de módulo de elasticidad de más de 100 megapascales, podemos trabajar con penetraciones del elemento de la pantalla, penetración hacia la parte inferior, empotramiento del muro de 3 metros. Sin embargo, si es un suelo blando, puede ser necesario utilizar elementos continuos que se prolonguen bastante por debajo de la base expuesta del muro para evitar levantamiento del suelo. Entonces, depende del suelo, cuánto empotre. A veces, en muchos casos, empotramos 50 centímetros, empotramos 80 centímetros, 90 centímetros. Hay que tener en cuenta el tipo de material, la experiencia que se tiene del comportamiento de muros anteriormente construidos en esa zona de la ciudad, en esos mismos materiales. Y el espesor de la pantalla. Volvemos y decimos que pantallas delgadas de 15 centímetros, se requiere que el módulo de elasticidad sea mayor de 30 megapascales. Y cuando es de menos de 30 megapascales, el módulo de elasticidad, se requieren espesores de 30, de 40, de 60 centímetros. A mayor espesor de la estructura, debemos tener en cuenta que los momentos y cortantes son mayores. Los momentos y cortantes internos de la estructura. Entre las pantallas delgadas, los momentos son menores a cuando las pantallas son gruesas. Ahí tenemos que tener en cuenta esas situaciones para el diseño estructural posterior de nuestra pantalla anclada. Entonces tenemos espesor de la pantalla, módulo de elasticidad y los cortantes. Miren que los esfuerzos de cortante, igualmente los momentos, dependen del espesor de la pantalla y dependen del módulo de elasticidad del suelo. Son parámetros importantes. Con el módulo de elasticidad del suelo, definir espesor de la pantalla, teniendo en cuenta también ese espaciamiento entre tiebacks. O sea, igualmente, el módulo de elasticidad del suelo define los desplazamientos totales. Entonces, para una pantalla,
con módulo de elasticidad bajo se requiere un espesor grande para que haya un desplazamiento menor. Y ahí viene lo que hablamos al principio de la charla, la importancia de que el ingeniero estructural y el ingeniero geotecnista trabajen en forma conjunta. Entonces, es común y es práctica de la ingeniería que el ingeniero geotecnista realice análisis con métodos numéricos para calcular las deformaciones del suelo y las deformaciones de la pantalla, de acuerdo al sistema de carga, de acuerdo a los módulos de elasticidad, de acuerdo a la rigidez de la pantalla, ¿sí? Y volvemos y repetimos, en suelos blandos, grandes espesores, en suelos duros, espesores menores. Se elaboran diagramas. Todavía no tenemos el diseño. Tenemos un diagrama conceptual con separaciones, con longitudes, con posiblemente cargas, espesores, rigideces, y elaboramos secciones en planta, secciones en alzada y secciones en perfil. Es muy importante tener muy bien caracterizado el suelo, tener el perfil de suelo muy bien definido, especialmente en lo que se refiere a módulos de elasticidad y a propiedades de resistencia y de deformación. Y armamos nuestra sección. Tenemos los muros, las anclas, los bulbos, los espaciamientos, todos los elementos. Tenemos el esqueleto de nuestra pantalla anclada prediseñada, prepropuesta. Y ahí sí pasamos al siguiente paso, que es analizar la estabilidad. Una vez tengamos todo el sistema armado, una vez tengamos definidos una serie de elementos como lo explicamos anteriormente, teniendo en cuenta el concepto de cómo se comporta estos tiebacks en cada una de las tipos de formación que nosotros trabajamos, el tipo de suelo, y se requiere un factor de seguridad. ¿Cuál es el factor de seguridad? El Código Colombiano de Construcción habla de factores de seguridad estáticos de mínimo 1.5. Ahora viene el análisis. Eso sería para estructuras permanentes. Si la estructura es provisional, eventualmente podríamos tener menores factores de seguridad. ¿Cómo hacer el análisis de estabilidad? ¿Cómo calcular el factor de seguridad? Para eso tenemos programas de software en los cuales colocamos el suelo, las propiedades de los suelos y las anclas. Lo que llaman modelos de elemento, modelos de equilibrio límite, modelos tipo Coulomb. También existen otros modelos, como el modelo de Kranz, el cual fue después ajustado por Rang y Brooms. Pero típicamente nosotros utilizamos en la mayoría de los casos superficies de falla curvas con modelos de equilibrio límite. El modelo de Kranz no es muy utilizado en la práctica de nuestra ingeniería. Sin embargo, ese método de Kranz fue de los primeros métodos, por allá en el año 1956, en que analiza el suelo como un bloque que se desplaza y el anclaje sostiene ese bloque que se desplaza. El método de Kranz también hay programas de software para trabajarlo,
no es lo convencional en el medio nuestro. El método de CNAS, pero es un método viable, un método confiable para calcular la estabilidad global. Típicamente trabajamos métodos de superficies de falla curvas, por equilibrio límite, por ejemplo, el procedimiento de Spencer, que es el que yo generalmente utilizo. O sea, se suponen una superficie de falla, incluyendo las anclas, los refuerzos, las longitudes libres, los bulbos, y la mayoría de los programas de estabilidad de taludes tienen una subrutina para trabajar anclajes. O sea, lo tenemos en el software. Creámosle al software, pero desconfiemos del resultado del software. Si usted no colocó los parámetros reales del suelo, es posible que el software le dé resultados que no corresponden al suelo real. Entonces, es muy importante que el modelo que usted trabajó de equilibrio límite tenga las propiedades del suelo con base en unos estudios geotécnicos bien detallados. Analizar la estabilidad global, calcular el factor de seguridad con sismo y sin sismo. Sin sismo dijimos que factores de seguridad mínimo de 1.5 para tiebacks permanentes. Con sismo se habla de 1.05, pero ahí viene la pregunta: ¿cuál coeficiente sísmico utilizar? ¿Cuál es la amenaza sísmica del sitio? Es 0.1G, 0.2G, 0.25G, 0.40. Tenemos que tener claridad de la zona sísmica. Tenemos que tener claridad de cuál es la amenaza sísmica, cuál es la aceleración del sismo que tenemos que nosotros utilizar para el término de pantalla anclada. Analizar todas las superficies de falla posibles, adelante de las anclas, por el bulbo, por detrás del bulbo, por abajo del talud, a mitad del talud. Analizar todas las posibles superficies de falla en el modelo de equilibrio límite. Y luego calcular las tensiones que se deben aplicar a cada ancla. Entonces, en el proceso de equilibrio límite, usted le coloca carga a los anclajes. Usted tiene inicialmente previsto, por ejemplo, que sean de 30 toneladas. Entonces le colocamos en el modelo 30 toneladas. Hacemos el análisis del factor de seguridad de 1.2. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente necesitemos 50 toneladas por año. O necesitemos mayor cantidad de anclas. Entonces, en este procedimiento va uno actualizando, va uno ajustando el diseño para obtener los factores de seguridad que nosotros necesitamos.
En esta forma, esta es la primera parte de nuestra presentación sobre cómo se diseñan los tiebacks, cómo se diseñan las pantallas ancladas.